país puede contener el silencio de un desierto, la niebla de una montaña sagrada y el pulso de una ciudad que parece vivir en el futuro. China no cabe en una sola imagen. Sus regiones cambian de clima, de ritmo y de memoria, como si fueran mundos distintos unidos por una misma frontera. Aquí conviven pueblos antiguos, paisajes extremos, templos suspendidos y metrópolis que avanzan a una velocidad difícil de medir. La pregunta de este viaje nace ahí. ¿Estamos recorriendo un país o muchas realidades que aprendieron a latir bajo un solo nombre? Huashan. En Huashan, el camino no sube por la montaña, se aferra a ella. En la provincia de Shanxi, sus 5 picos se elevan como una flor de granito con paredes verticales que caen hacia abismos de cientos de metros. Por eso se la conoce como la montaña más escarpada bajo el cielo. Algunos de sus senderos son simples tablones de madera fijados a la roca viva, acompañados por cadenas de hierro que obligan a cada paso a ser consciente. Aquí la belleza no se entrega fácilmente. Exige pulso, silencio y respeto por el vacío. Detrás de ese vértigo está uno de los centros sagrados del taoísmo. Para antiguos ermitaños y maestros, la inaccesibilidad de Huashan no era un obstáculo, sino una condición para buscar la inmortalidad y la armonía con el Tao. En sus cumbres aparecen templos, pabellones de té y pinos centenarios, donde el viento parece marcar el ritmo de la montaña. Huashan convierte el riesgo en una forma de rito. Recuerda que algunos paisajes no fueron hechos para ser conquistados, sino alcanzados con humildad. Allí, entre roca, altura y niebla, el ser humano descubre sus límites antes de mirar el horizonte. Fanjingshan. En Fanjingshan, la montaña parece haber quedado separada del mundo por las nubes. En la provincia de Guizhou, este macizo se eleva como una isla de piedra rodeada de vegetación con paredes verticales que han protegido durante siglos un paisaje difícil de alcanzar. Su imagen más reconocible es el pico dorado del Cinturón Rojo, una roca solitaria dividida en 2 cumbres unidas por un puente suspendido sobre el vacío. En lo alto, los templos budistas parecen apoyarse apenas sobre la piedra, expuestos al viento, a la niebla y a la erosión de millones de años.
Subir los miles de escalones de Fanjingshan no es solo un esfuerzo físico. Para muchos peregrinos es un rito de humildad, una forma de acercarse a la iluminación a través del cansancio y la contemplación. Entre la niebla puede aparecer la llamada luz de Buda, una aureola que durante siglos alimentó la devoción de quienes ascendían hasta estas alturas. Fanjingshan reúne dos fuerzas que rara vez conviven con tanta claridad: la fragilidad de una biodiversidad única, con especies que no existen en ningún otro rincón del planeta, y la firmeza de una fe capaz de levantar templos sobre agujas de roca. Xinjiang. Antes de llegar al lago Canas, el camino ya anuncia que Xinjiang no se parece a la imagen habitual de China. En el extremo más occidental del país, las montañas, los bosques y las praderas parecen marcar otro ritmo. Allí se levantan los montes Altai, con cumbres nevadas que dominan aldeas de madera de la etnia Tuwa, donde los techos inclinados parecen hechos para resistir inviernos largos y silenciosos. Entre coníferas y aguas de un turquesa lechoso, Canas no funciona solo como paisaje, funciona como frontera natural, como refugio y como memoria. Cada valle parece guardar una pregunta sencilla: ¿cómo se vive durante siglos en un lugar donde la naturaleza no se adapta al hombre? La respuesta está en la historia de Xinjiang como gran cruce de caminos. Por estas tierras pasaron rutas de comercio, caravanas y pueblos nómadas, vinculados a la antigua ruta de la seda. Kazajos mongoles y comerciantes de Oriente dejaron aquí algo más que huellas. Dejaron formas de vivir, de moverse y de resistir. Las tradiciones de pastoreo, el té con leche y las aldeas dispersas recuerdan que esta región no fue un borde vacío, sino una arteria de Asia. Xinjiang conserva esa mezcla de dureza y permanencia, una tierra donde la geografía escribe la historia y donde el ser humano aprende a ocupar poco espacio ante la inmensidad. Los Tulou de Fujian. Desde el aire, los Tulou de Fujian parecen anillos clavados entre montañas verdes. No fueron levantados para impresionar desde lejos, sino para proteger una forma de vida.
construidos por el pueblo Jaca con tierra apisonada, madera y bambú. Estas grandes fortalezas circulares muestran hasta dónde puede llegar la arquitectura vernácula cuando nace de la necesidad. Sus muros exteriores de varios metros de espesor han soportado terremotos, conflictos y siglos de desgaste. Barro, madera y paciencia. Con materiales humildes, los Tulou lograron algo que muchas construcciones monumentales no consiguen permanecer. Dentro de esos muros, la forma circular deja de ser solo una solución defensiva y se convierte en una idea social. Un solo Tulou podía albergar a cientos de personas organizadas alrededor de corredores, habitaciones repetidas y un gran patio central. Allí la vivienda no pertenecía solo al individuo, sino a la familia extensa, a la cooperación diaria y a la defensa mutua. Cada puerta y cada galería recordaban una regla silenciosa. Sobrevivir juntos era más seguro que vivir separados. Por eso los Tulou no son únicamente casas fortificadas. Son memoria colectiva construida en tierra, una arquitectura donde la comunidad se volvió pared, techo y refugio. Las terrazas de Yuanyang. Durante más de 13 siglos, el pueblo Han no construyó contra la montaña, aprendió a escribir sobre ella. En las laderas de los montes, ailao, las terrazas de arroz de Yuanyang forman una de las grandes proezas de la ingeniería agrícola del sur de China. Vistas desde arriba, parecen un mosaico de espejos de agua que cambia con el sol, las nubes y las estaciones. Pero su belleza nace de un sistema preciso. El bosque sagrado en la cima recoge el agua. Las aldeas ocupan la franja intermedia. Las terrazas filtran y alimentan la vida, y el río del valle cierra el ciclo. Esa organización explica por qué Yuanyang es mucho más que un paisaje fotogénico. Cada surco cuenta la historia de generaciones Han que sin maquinaria moderna transformaron pendientes difíciles en sustento continuo. Barro, agua, esfuerzo. Aquí, la tecnología no aparece como acero ni velocidad, sino como paciencia acumulada y conocimiento del terreno. Las terrazas muestran una forma de supervivencia donde la tierra no se domina, se escucha, se corrige y se respeta. Por eso Yuanyang eleva la agricultura a otra categoría. No solo alimenta el cuerpo, también conserva memoria, comunidad y una relación antigua entre el ser humano y la montaña.
Chongqing. Hay ciudades donde el mapa se lee de izquierda a derecha. Chongqing se lee hacia arriba y hacia abajo. Construida entre pendientes ríos y desniveles, esta metrópolis convirtió la dificultad del terreno en su forma de vida. Por eso la llaman la ciudad vertical. Aquí una calle puede estar sobre otra. Una carretera puede pasar junto a la azotea de un edificio y un tren puede atravesar un bloque de apartamentos sin que la ciudad parezca detenerse. En medio de ese laberinto de hormigón, acero y niebla, Hongyadong aparece como una pausa luminosa, arquitectura tradicional, madera, terrazas escalonadas y neón reflejándose sobre la noche. La fuerza de Chongqing no está solo en sus rascacielos, sino en la memoria de quienes aprendieron a subirla a pie. Antes de ser símbolo de modernidad, fue un puerto estratégico entre los ríos Yangtze y Jialing, envuelto durante años en niebla y trabajo duro. Los antiguos cargadores de muelle subían miles de escalones de piedra llevando mercancías sobre los hombros como si la ciudad entera dependiera de sus piernas. Esa historia todavía explica su carácter. Chongqing no suavizó la montaña, la incorporó. Hizo del desnivel una arquitectura del esfuerzo, una identidad y del abismo, una forma de futuro. Valle de la Luna Azul. El azul de este valle no parece venir solo del cielo. Al pie de la montaña nevada del Dragón de Jade en Yunnan, el agua baja desde las alturas y se queda atrapada en terrazas calcáreas que forman pozas claras frías casi luminosas. A primera vista todo parece frágil: el color, la roca blanca, la bruma suspendida sobre la superficie. Pero ese paisaje nace de fuerzas muy concretas, de cielo, minerales, altitud y piedra modelada lentamente. Nada aquí necesita levantar la voz. El Valle de la Luna Azul impresiona por otra vía por la precisión silenciosa con la que la naturaleza ordenó el agua. Para el pueblo Naxi, que ha vivido durante siglos en esta región, estas montañas y estas aguas no son solo un decorado hermoso. Forman parte de un territorio sagrado lleno de memoria y significado espiritual. Por eso el valle se siente distinto cuando se observa despacio. Cada estanque parece guardar una ceremonia antigua no escrita, sostenida por el frío, el color y el silencio. En una China que muchas veces se asocia con velocidad, megaciudades y escala monumental, el Valle de la Luna Azul
recuerda otra realidad, un país donde la belleza no siempre se impone por tamaño, sino por respeto, calma y permanencia. Feng Huang. Las casas de Feng Huang no miran el río desde lejos, parecen apoyarse sobre él. A orillas del Tuoyang, en Hunan, la llamada Ciudad del Fénix conserva una silueta que ha definido esta región durante más de 1000 años. Sus viviendas colgantes, conocidas como Diao Jiaolou, se levantan sobre pilares de madera como si la arquitectura hubiera aprendido a caminar sobre el agua. Entre callejones adoquinados, puentes de piedra y niebla matutina, la ciudad no se presenta como una postal detenida, sino como un lugar donde el tiempo todavía circula despacio, mezclado con incienso, humedad y memoria. La vida de Feng Huang sigue ligada a los pueblos Miao y Tujia que han custodiado este rincón generación tras generación. En las orillas las mujeres lavan telas con técnicas heredadas. Sobre el río los barqueros conducen sus embarcaciones con una precisión casi silenciosa. Cada puente parece guardar el paso de comerciantes, viajeros y poetas que alguna vez hicieron de esta ciudad un punto de encuentro. Feng Huang no necesita competir con otras ciudades fluviales. Su fuerza está en esa melancolía clara, donde la arquitectura se inclina ante el agua y cada rincón parece escrito con la paciencia de una antigua caligrafía. El desierto de Badain Yaran. En Badain Yaran, el desierto guarda agua donde nadie esperaría encontrarla. En la Mongolia interior, lejos de las grandes rutas urbanas y de la imagen más conocida de China, se extiende un territorio de dunas enormes, algunas entre las más altas del planeta. Durante miles de años, el viento ha modelado estos gigantes de arena hasta convertirlos en un relieve casi mineral. Y entre ellos aparecen lagos de agua dulce y salada, espejos quietos, que rompen la lógica de un paisaje aparentemente seco. Arena, agua, silencio. Esa contradicción es la primera clave de Badain Yaran, un desierto que no se explica solo por la ausencia, sino por lo que esconde. Para los pueblos nómadas de esta región, Badain Yaran nunca fue un vacío. Fue un territorio que se lee con atención la dirección del viento, la forma de las dunas. La presencia del agua y la luz cambiante del día sirven como señales.
Aquí la supervivencia depende menos de imponerse al paisaje que de escucharlo. Al atardecer, cuando las sombras estiran el relieve y los lagos reflejan un cielo inmenso, el desierto cambia de escala. Badain Yaran no parece hecho para ser conquistado, sino contemplado con humildad. Frente a sus dunas y sus lagos improbables, el ser humano recuerda cuánto espacio ocupa realmente. El Palacio de Potala. El Palacio de Potala no parece colocado sobre la colina roja, parece salir de ella. En el corazón sagrado de Lhasa, a más de 700 metros sobre el nivel del mar, esta fortaleza de 13 pisos y más de 1000 habitaciones domina la ciudad como una arquitectura hecha para mirar al cielo. Sus muros de piedra y madera de varios metros de espesor en la base le dan una presencia casi geológica. El blanco y el rojo de sus fachadas no son simples colores, hablan de paz y de poder religioso, en un lugar donde el aire escasea y cada ascenso exige una respiración más lenta. Entrar en el Potala es avanzar por una memoria cerrada entre muros. El aroma a mantequilla de yak, el murmullo de los mantras, las estatuas de Buda y las estupas funerarias de oro puro, incrustadas de joyas, convierten sus salas en una cápsula del tiempo. Allí la arquitectura no solo protege tesoros, sostiene una forma de entender el mundo. El Potala es el testimonio de un pueblo que levantó su centro espiritual cerca de las estrellas para dialogar con la divinidad. En la altitud del Himalaya, el Tíbet convirtió la montaña en fortaleza santuario y símbolo de resistencia cultural. El cañón de Enshi. En Enshi la tierra no se eleva, se abre. En la provincia de Hubei, este gran cañón de piedra caliza muestra lo que la erosión puede hacer cuando trabaja durante eras enteras. Acantilados, grietas, cuevas colosales, ríos subterráneos y cascadas forman un paisaje donde cada pared parece tallada desde dentro. Su imagen más conocida es la columna de incienso, una aguja de piedra de 150 metros, que se sostiene sobre una base mínima, como si la gravedad hubiera hecho una excepción. Ese solo detalle basta para entender el lugar. Enshi no impresiona por exceso, sino por precisión geológica.
Para la etnia tuya, ligada ancestralmente a este territorio, el cañón no es solo una formación natural. Es un mapa de relatos, espíritus y memoria. Los senderos colgantes avanzan por paredes verticales a cientos de metros del suelo, obligando al cuerpo a medir cada paso y a la mirada a cambiar de escala. Allí, los estratos de roca cuentan una historia más antigua que cualquier ciudad. Enshi, recuerda que la geografía también puede ser una narración, una donde el ser humano aparece tarde, camina despacio y aprende a sentirse pequeño frente al tiempo profundo de la Tierra. Thamestown. A las afueras de Shanghái, basta doblar una esquina para que el paisaje parezca cambiar de país. En el distrito de Songjiang, Thamestown, reúne calles adoquinadas, fachadas de ladrillo, faroles de aire victoriano, plazas tranquilas y una iglesia capaz de confundir a cualquiera en una fotografía. La sorpresa no está solo en el parecido con Inglaterra, sino en el lugar donde aparece. No es Europa, es China. Y por eso, este barrio resulta tan revelador, muestra cómo una ciudad moderna puede construirse también con símbolos importados, deseos urbanos y una idea muy concreta de prestigio. Con el tiempo, Thamestown dejó de ser solo una réplica para convertirse en un escenario usado por la vida local. Llegan parejas para hacerse fotos de boda, familias que buscan una tarde más lenta y visitantes que disfrutan esa sensación extraña de caminar por un decorado que empezó a tener personalidad propia. Sus calles amplias y su calma contrastan con el ritmo de Shanghái, casi como una pausa dentro de una metrópolis que no deja de crecer. Thamestown funciona como una pregunta hecha de ladrillo en una sociedad que cambia tan rápido. La autenticidad depende del origen de una forma o de la vida que acaba habitándola. El lago Qiandao. Bajo el agua tranquila del lago Qiandao, hay una ciudad que no desapareció, quedó detenida. En la provincia de Zhejiang Xicheng, la ciudad de León fue sumergida deliberadamente en 1959 durante la creación de una central hidroeléctrica. Lo que antes pertenecía a las dinastías Ming y Qing,
quedó a unos 40 metros de profundidad protegido por aguas frías que frenaron el desgaste del sol y la erosión. Muros tallados, arcos triunfales y templos señoriales permanecen allí abajo como si la ciudad hubiera aprendido a respirar en silencio bajo el lago. En la superficie, Qiandao parece un paisaje sereno de agua turquesa y más de 1000 islas boscosas. Debajo, guarda una pregunta mucho más difícil. ¿Cuánto puede costar el progreso cuando obliga a cubrir la memoria? La ciudad del León convierte este lago en un lugar de doble lectura. Arriba, naturaleza ordenada y calma. Abajo, piedra, historia y una identidad sumergida que se resiste al olvido. Explorar sus profundidades no es solo mirar ruinas bajo el agua, es entender que China también conserva su pasado en capas invisibles, incluso cuando la modernidad parece haberlo cubierto todo. El Gran Buda de Leshan, donde los ríos Minqingye y Dadu se encuentran, la montaña tiene rostro. Allí en la provincia de Sichuan, el Gran Buda de Leshan fue tallado directamente en un acantilado de roca arenisca roja para mirar unas aguas que durante siglos fueron peligrosas para los navegantes. Mide 71 metros de altura y es la estatua de Buda tallada en piedra más grande del mundo. Sus manos descansan sobre las rodillas, su mirada permanece serena y su presencia cumple una función doble: símbolo espiritual y guardián frente a la fuerza de los ríos. La grandeza de Leshan no está solo en su tamaño. Oculto tras las orejas y el pecho, un sofisticado sistema de drenaje interno ha permitido que la estatua resista la humedad y la erosión durante siglos. Esa solución revela el ingenio de la dinastía Tang: convertir una amenaza natural en un espacio de devoción y estabilidad. Al pie de sus enormes pies, la escala humana cambia de golpe. Leshan muestra una idea profunda de la civilización china. No bastaba con levantar templos junto a la montaña. Había que transformar la montaña misma en una plegaria de piedra. El lago Erhai. El lago Erhai parece guardar la montaña dentro del agua.
En Yunnan, bajo la sombra de las 19 cumbres de Kangshan, este gran lago de agua dulce se extiende con forma de luna creciente y refleja nubes, nieve y cielo sobre una superficie de tonos claros. No necesita movimiento para llamar la atención. Su fuerza está en la calma en ese horizonte donde el turquesa del agua y la luz plateada del sol hacen que el paisaje parezca observarse a sí mismo. Erhai no impone su presencia, la sostiene. En sus orillas vive el pueblo Bai, cuya identidad está profundamente ligada al ciclo del agua. Sus aldeas conservan una arquitectura reconocible. Muros blancos decorados con murales vivos y techos de teja gris abiertos a plazas donde la vida avanza sin prisa. La pesca artesanal, el té al caer la tarde y el ritmo tranquilo de las comunidades muestran una relación antigua con el lago. Erhai no es solo un paisaje sereno de Yunnan. Es una forma de pertenencia a una cultura que hizo del agua su memoria, su sustento y una manera distinta de entender el tiempo. Huangshan, antes de que muchos vieran China en rascacielos, ya la habían visto en una rama de pino torcida por el viento. En la provincia de Anhui Huangshan, las montañas amarillas reúnen las llamadas Cuatro Maravillas Pinos, que brotan de grietas casi imposibles picos de granito que se elevan como agujas mares de nubes, que cubren los valles y aguas termales de gran claridad. Su paisaje nace de una geología dura, columnas de piedra modeladas por la elevación de la corteza y la erosión glaciar. Roca, niebla, silencio. Con esos elementos, Huangshan definió durante siglos una idea china de belleza. Para poetas y pintores, estas montañas no fueron solo un escenario. Fueron una forma de pensamiento. En sus senderos de piedra abiertos entre precipicios, la niebla y la roca, parecen buscar el equilibrio entre yin y yang. Por eso Huangshan ocupa un lugar central en la filosofía oriental del paisaje. Muestra que la perfección no siempre está en la simetría, sino en una rama irregular, una nube pasajera o un pico que aparece y desaparece.
Mucho antes de las ciudades de cristal china, ya había encontrado aquí una manera de convertir la naturaleza en caligrafía viva. El puente Ruggi. El puente Ruggi no cruza solo un abismo, cruza una idea antigua con una forma del futuro. En la provincia de Zhejiang, esta pasarela de cristal y acero se inspira en el Ruggi, el cetro tradicional chino asociado a la buena fortuna. Su diseño ondulado, comparado a menudo con una cadena de ADN, permite caminar por distintos niveles sobre un vacío de 140 metros. Algunos tramos tienen suelos transparentes y allí el cuerpo entiende la estructura antes que la mente. Bajo los pies no hay suelo sino montaña, aire y vértigo. Esta obra muestra una etapa distinta de la ingeniería china. Construir ya no significa únicamente unir dos puntos o resolver un problema de acceso. También puede convertir el paisaje en una experiencia. En el puente Ruggi, la tecnología no aplasta la montaña, parece dibujar sobre ella una línea ligera casi flotante. El resultado es una arquitectura que transforma el miedo en contemplación y el símbolo en infraestructura. Allí el futuro no aparece como una ruptura con la tradición, sino como una nueva manera de darle forma visible. Zhangye Danxia. En Zhangye Danxia, la Tierra parece mostrar sus capas como una memoria abierta. En la provincia de Gansu, este relieve nació de depósitos de arenisca roja y minerales que se oxidaron y comprimieron durante 24 millones de años. Después el viento y la lluvia fueron tallando esas franjas hasta formar montañas ondulantes con tonos rojos, turquesas y dorados que cambian según la luz. Cada color no es un adorno, es una señal geológica, una página distinta en la formación del continente asiático. Durante siglos, estas montañas de color sirvieron como referencia natural para las caravanas de la Ruta de la Seda que avanzaban hacia Asia Central. Hoy siguen funcionando como un recordatorio de escala y paciencia.
La humedad del sol y la hora del día modifican la profundidad de los tonos, como si el paisaje nunca terminara de fijarse del todo. Shangyedangxia convierte el desierto en un lienzo vivo, no por fantasía sino por tiempo acumulado. Allí la naturaleza demuestra que algunas formas parecen modernas solo porque el ser humano tardó millones de años en aprender a mirarlas. Suzhou. En Suzhou, el agua no es un adorno, es la estructura secreta de la ciudad. Durante siglos, sus canales estrechos marcaron la forma de construir, de moverse y de mirar el paisaje. Puentes de piedra, casas de muros blancos, techos oscuros y reflejos lentos componen una belleza sin prisa. Nada parece imponerse. La ciudad avanza con una elegancia contenida, heredera de su historia como uno de los grandes centros de la seda y de la vida refinada en China. Suzhou no busca deslumbrar por tamaño sino por medida. Esa precisión se entiende mejor dentro de sus jardines clásicos. Tras los muros, cada roca, cada estanque y cada pabellón ocupa un lugar pensado para crear un universo en miniatura. Allí, la belleza no depende del exceso sino del equilibrio entre vacío, agua, piedra y vegetación. Caminar por Suzhou es comprender una idea profundamente china. Un espacio pequeño puede contener una visión completa del mundo. Por eso la ciudad deja una huella silenciosa. No se recuerda por grandiosa, sino por exacta, por esa capacidad de transformar la calma en una forma de memoria. Zhangjiajie. En Zhangjiajie, la tierra parece haber olvidado extenderse y decidió crecer hacia el cielo. Miles de pilares de arenisca y cuarzo se elevan como un bosque de piedra modelados durante millones de años por la erosión. Cuando la niebla cubre sus cumbres, las columnas aparecen y desaparecen entre las nubes
creando una escena que desafía cualquier referencia cotidiana. No es solo un paisaje singular. Es un lugar donde la geología obliga a replantear la idea de lo posible y donde la naturaleza conserva una capacidad poco común para dejar preguntas sin respuesta. Con el tiempo, este relieve extremo dejó de ser inaccesible. Ascensores panorámicos, senderos suspendidos y pasarelas de cristal permiten recorrer el laberinto vertical desde perspectivas que antes parecían inalcanzables. Esa combinación entre una geografía formada durante millones de años y una ingeniería contemporánea resume bien una parte de la China actual, un país que no intenta sustituir sus paisajes, sino encontrar nuevas formas de habitarlos. Zhangjiajie impresiona por su escala, pero también por el diálogo que establece entre roca, tecnología y vacío, recordando que aún existen lugares capaces de cambiar nuestra forma de mirar el mundo. La Gran Muralla China. La Gran Muralla China no empieza como una postal, sino como una decisión repetida durante siglos. Sobre montañas, crestas y llanuras distintas dinastías levantaron una vasta red de muros y fortificaciones para defender, vigilar y organizar el territorio. No fue una sola obra, sino una respuesta prolongada frente a geografías difíciles y amenazas cambiantes. De cerca, sus piedras hablan menos de fama turística que de disciplina, estrategia y resistencia. La muralla convirtió la frontera en arquitectura. Su escala importa, pero su significado va más lejos. La Gran Muralla revela cómo la China imperial entendía el poder no solo como defensa contra invasiones, sino como control de rutas, vigilancia de pasos y afirmación del imperio sobre el paisaje. Caminar por sus almenas con las montañas extendiéndose a ambos lados y el viento golpeando la piedra produce una sensación difícil de reducir a historia antigua.
Es una frontera física, política y simbólica al mismo tiempo. La muralla sigue allí como prueba de una civilización que decidió dialogar con la inmensidad, construyendo sobre ella. Shenzhen. Shenzhen no cierra el viaje mirando al pasado, sino hacia una ciudad que parece construirse mientras se observa. Hace apenas 40 años era un tranquilo pueblo de pescadores. Hoy es una megaciudad de más de 17 millones de habitantes y uno de los polos tecnológicos más activos del planeta. Sus rascacielos inteligentes, sus infraestructuras de datos ocultas y sus fábricas de precisión forman un paisaje pensado para la velocidad, la conexión y la eficiencia. Aquí una idea puede pasar del diseño al objeto en cuestión de días. La fuerza de Shenzhen no está solo en sus edificios, sino en la energía humana que los ocupa. Jóvenes programadores, ingenieros y mentes creativas han convertido la ciudad en un experimento social del siglo XXI. Los espectáculos de luces LED y su red de transporte completamente eléctrica muestran una China que ya no mira únicamente a su memoria milenaria, sino también a lo que está por venir. Shenzhen funciona como una frontera de silicio y cristal. No es solo el final de esta ruta, sino el punto donde el viaje vuelve a empezar.